Bueno, hola muchachos, los saludo. Este video tutorial es para los estudiantes del primer semestre del programa técnico laboral en sistemas. Entonces, por medio de los siguientes videos, vamos a hacer juntos el trabajo colaborativo número 1 del curso Introducción a las Computadoras. Bueno, lo primero que deben hacer es en un buscador digitar el nombre de nuestra plataforma, Login to Canvas. Primero que deben hacer entonces, se loguean. Me voy a loguear. Para los siguientes cursos, yo creé un curso ficticio donde voy a explicarles cómo entrar al foro y hacer las participaciones. Entonces van a cursos, ustedes irían a introducción a las computadoras, yo iría a ejemplo introducción a las computadoras, que es bueno. Una vez aquí, entonces vamos a dar clic en foros. Ustedes van a buscar el foro problema 1 desarrollo fase individual, le van a dar clic ahí. Entonces vamos a mirar. Ya en clase habíamos leído la introducción al foro y tenemos tres archivos, ¿cierto? El archivos de Excel, la guía del problema y la rúbrica de evaluación, que es la forma en la que yo les voy a calificar. Entonces es importante que en su computador, en una memoria, en caso de estar trabajando en un computador diferente a un computador ajeno, van a crear una carpetica. Entonces vamos a crear una carpetica que diga eh, trabajo colaborativo, trabajo colaborativo 1. Bueno, y dentro de esa carpetica entonces vamos a crear otra que diga archivos base. Bueno, pues en archivos base voy a descargar los tres archivos con los cuales voy a desarrollar mi trabajo, ¿cierto? Entonces vamos a darte cuenta que yo soy un estudiante más y que entré al foro, que hago parte de uno de los 5 integrantes del trabajo colaborativo. Bueno, entonces primero que todo vamos a empezar a descargar los archivos, ¿cierto? Para descargar el archivo Excel, entonces dice descarga dando clic, entonces miren, les doy clic y automáticamente se me empieza a generar la descarga. Ahí está generándose la descarga. Voy a descargar la guía problema y voy a descargar la rúbrica de evaluación, que es con la cual es el criterio que tiene el tutor para calificarme. Bueno, entonces ahí se me están descargando los tres archivos. Ya se me descargó la rúbrica, ya se me descargó el archivo de Excel y falta la guía problema, que ahí está descargando. Si voy a descargas, que por defecto debe aparecer allí o donde hayan configurado previamente. Entonces generalmente aparecen descargas. Entonces aquí tengo mis tres archivos, los que se me descargaron del foro, ¿cierto? Deben leer la guía, siempre, siempre en un trabajo colaborativo o en un trabajo de instituto, entonces se debe leer la guía, que es la que los va a guiar, valga la redundancia. Entonces abrimos y aquí se me empieza a abrir, bueno, aquí normal, eh, la portada, guía de la actividad, dice que debo leer la unidad 2 del módulo de... Listo, actividades a realizar. Ustedes la leen. Recordemos que el plazo se extendió hasta el día 14 de junio para que tengan más tiempito. ¿Ven? Planteamiento del problema. Y ahora sí lo que nos interesa, la actividad número 1, información necesaria. Bueno, dice, en la introducción del foro de la actividad problema 2, desarrollo fase individual, encontrarás 5 archivos en formato Excel referenciados con los siguientes nombres, ¿cierto? 5 archivos en formato Excel. Entonces, sí, dice que estos son los archivos Excel. Entonces vamos, como está comprimido, archivo zip, es un archivo comprimido, lo voy a descomprimir, clic derecho, listo, aquí tengo mis archivos de Excel. Entonces vamos a seguir leyendo la guía. 3. Docentes según máximo nivel de formación. Entonces, lo primero que deben hacer entonces, una vez ustedes mentalmente hayan decidido qué archivo van a escoger, entonces deben referenciarlo en el foro, pero primero sigamos leyendo para en la partecita donde dice que se debe hacer eso. Metodología.
Primero, cada estudiante debe seleccionar uno de los 5 archivos y manifestarlo en el foro de la actividad. Los demás estudiantes deben elegir un archivo de los restantes y el último debe tomar el sobrante. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primero vamos a dirigirnos al foro y vamos a escribir acá, vamos a cliquear responder. Entonces vamos a escribir, ¿listo? Entonces, en el foro cada uno de los 5 integrantes del grupo debe dar a entender cuál de los 5 archivos va a trabajar. Entonces escribimos: cordial saludo, estimados estudiantes y tutor. El archivo Excel denominado, ¿cómo se llama? Entonces en negrilla, ¿cierto? Cuando hagamos referencia a nombres o a documentos, como lo estábamos viendo hoy, pues en negrilla y mayúscula. Docentes según máximo nivel de formación. Listo, punto y aparte. Quitamos la negrilla y entonces agradezco su valiosa atención y publican su respuesta. Entonces ahí la respuesta se está guardando y ya está en el foro, ¿cierto? Entonces, si sigo leyendo, entonces ya hice el primer puntico, ¿cierto? Segundo, descargue el archivo elegido. En él encontrará 5 hojas denominadas así: datos, cálculos, gráfico, tabla dinámica y contactos, ¿cierto? Entonces el archivo elegido para mí en este caso es este: docente según máximo nivel de formación. Entonces me dicen que lo descargue, ya lo descargué, que lo abra y que encontraré 5 hojas: datos, cálculos, gráficos, tablas y contactos. Entonces miren lo fácil, ya vamos en el punto 2. Tres, no debe agregar ni suprimir columnas o filas en ninguna de las hojas del libro. Bueno, entonces nada de editar, nada de suprimir columnas, ni de cambiar el formato, nada. Así tal cual como lo descargan, así lo van a trabajar. 4. Realice las actividades cuyas instrucciones se encontrarán en cada una de las hojas del archivo elegido. Es el cuarto, si es un poquito larguito, realice las actividades, ¿cierto? Entonces vamos a realizarlas con este ejemplo. Entonces, aquí la hoja de datos en todos los libros de Excel que descarguen va a aparecer no esta misma información, pero entonces sí información similar. Aquí en esta hoja no me dice que haga nada, entonces no voy a hacer nada, ¿cierto? Simplemente me están dando una información. En la hoja de cálculos, aquí ya sí me están solicitando unos valores. Entonces vamos a leer. Dice: resuelva los siguientes ítems utilizando fórmulas o funciones. No se debe copiar ninguna información, se debe hacer referencia a la hoja datos. ¿Cuál es la hoja de datos? Esta, ¿cierto? Entonces siempre en toda fórmula deben hacer la referencia a la hoja de datos. Primero, ¿cuál es el mayor número de docentes? Esta es la que estoy leyendo. ¿Cuál es el mayor número de docentes en todos los niveles de formación para los años 2007 y 2013? ¿Dónde está esa información? Aquí en la hoja de datos. Entonces, para 2007, o sea, para B10 hasta 2013, H10. Entonces vamos a ir a la hoja de cálculos a hacer esta primera función. Entonces, ¿cuál es el mayor? Entonces, para sacar la fórmula de mayor es shift igual. Recuerden que las fórmulas siempre empiezan con el signo igual. Como le están pidiendo el valor mayor, entonces van a utilizar la función max, que es para determinar los valores mayores, ¿cierto? El valor máximo, ¿cierto? Abrimos paréntesis. Entonces, ¿dónde está la información que necesitamos? En la hoja de datos. Entonces escribimos datos,
si la hoja no se llamara datos sino Pepito, entonces escribiremos Pepito. Entonces, datos y signo de admiración, datos. Entonces, ¿qué dijimos? Que vamos a revisar un momento. Entonces, datos, ¿cierto? ¿Cuál es el mayor número? ¿Qué dice acá? ¿Cuál es el mayor número de docentes de todos los niveles de formación para los años 2007 a 2013? Entonces, necesito saber cuál es el mayor número de docentes del 2007 a 2013. Entonces, ¿cuál es el mayor número de docentes de todos los niveles de formación de 2007 a 2013? Entonces, vamos a mirar los totales. Los totales. Entonces, el total de docentes para 2007 de todos los niveles de formación fue de 77.114. Para 2008 fue 92.296. Para 2009 este valor y así sucesivamente. Entonces la fórmula, entonces necesitaríamos mirar B14 hasta H14, ¿cierto? Que son los totales de docentes de 2007 a 2013 en todos los niveles de formación. Entonces, B14 hasta H14. Entonces, hacemos referencia así. Max igual, shift igual max datos B14 hasta H14. Y cerramos el paréntesis y damos enter. Entonces, el número mayor de docentes en todos los niveles de formación para los años de 2007 a 2013 es de 115.410. Vamos a ir a la hoja de datos y si es, miren, 115.410 es el número mayor de docentes para todos los niveles de formación, o sea que el valor más alto se presentó en el año 2011. Bueno, vamos a ver el siguiente. ¿Cuál es el promedio de docentes en todos los niveles de formación para los años 2007 a 2013? ¿Cierto? En todos los niveles de formación, ¿cuál es el promedio? Entonces, recordemos que estamos mirando en la fila de totales, ¿cierto? El total general del 2007, entonces, pero me están preguntando el promedio, el total de promedio, para desde B14 hasta H14. Listo. ¿Cuál es el promedio de docentes? Entonces, para promedio se utiliza la fórmula promedio. Promedio, abrimos paréntesis, hacemos referencia a la hoja donde vamos a hacer, donde están los datos, donde está la información. Entonces datos, entonces ¿cuáles eran las celdas? Vamos a verificar B14 hasta H14. Entonces, promedio datos B14 hasta H14. Cerramos paréntesis. No es necesario dar punto y coma como en programación para que no se vayan a confundir y damos enter. Entonces, el promedio es de 100.583. Ahora la última es ¿cuál es el total de docentes en todos los niveles de formación para los años 2007 a 2013? Entonces me están preguntando cuál es el total, ¿cierto? Aquí me están arrojando el total por año, pero pero aquí me están preguntando ya el total de todos los docentes, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos para saber el total? Con una suma. Entonces vamos aquí a cálculos. Recordemos que que las celdas son desde B14 hasta H14. Vamos a hacer la suma para saber el total de docentes. Shift igual suma. Entonces hacemos referencia a la hoja que se llama datos. Entonces que va desde B14 hasta H14 y cerramos el paréntesis. Listo. El total da 704.083 docentes para todos los niveles de formación, ¿cierto? Lo que hicimos fue sumar todos los totales con una fórmula. Bueno,
Eso para esta parte. Ahorita vamos acá. ¿Qué me están preguntando? Número total de docentes de 2007 a 2013. Número total de docentes para pregrado, ¿cierto? Recordemos que los docentes tienen, bueno, todos los profesionales, todas las profesiones tienen diferentes niveles de formación, ¿cierto? Está el pregrado, la especialización, el magíster o maestría y el doctorado. Entonces, número total de docentes de 2007 a 2013. Vamos a ir a la hoja de datos a ver. De 2007 a 2013, pero para pregrado. O sea, ya no me están preguntando por todo como lo hicieron ahorita, ya me están discriminando entonces por partes. Número total de 2007 a 2013, o sea, de B10 hasta H10. Entonces vamos aquí a cálculos y de nuevo, entonces, un número total, siempre que me hablen del total, entonces sé que es una suma. Entonces, shift igual, entonces suma, hacemos referencia a la hoja que se llama datos y va desde B10 hasta, los dos puntos es hasta H10 y cierro paréntesis y doy enter. Entonces el número total de docentes de 2007 a 2013 para pregrado es igual a 239.605, ¿cierto? La suma de estos es igual a 239.605. Ahora el número total de docentes de 2007 a 2013 para especialización. Ahora para especialización va desde B11 hasta H11, ¿cierto? Entonces, shift igual. Entonces es una suma porque me están preguntando el total. Hacemos referencia a la hoja y va desde B11 hasta H11. Cierro paréntesis y doy enter. Este es el total. Ahora para maestría o magister, entonces el total de esto que va desde B12 hasta H12. Entonces shift igual suma, abro paréntesis, hago referencia a la hoja, va desde B12 hasta H12 y doy enter, ¿cierto? Ahora vamos para el doctorado, que va desde B13, si el total va desde B13 hasta H13. Me están preguntando cuál es el total de docentes con doctorado de 2007 hasta 2013. Entonces lo mismo, va de B13 hasta H13, que a veces se me olvida. Listo. Entonces chi igual suma, abro paréntesis, hago referencia a la hoja que se llama datos, entonces va desde B13 hasta H13 y cierro paréntesis y doy enter. Este es el total. Siempre que me hablen de total, entonces sería una suma. Ahora me están preguntando en la siguiente columna el número mínimo de docentes de 2007 a 2013. Entonces con la fórmula mínimo, ¿cierto? Entonces shift igual mínimo. ¿Cuál es el mínimo, cierto? O sea, el número menor. Abro paréntesis, hago referencia a la hoja datos. Entonces va desde B10 hasta H10 y cierro paréntesis. Entonces, ¿cuál es el número mínimo de docentes de 2007 a 2013 para pregrado? Entonces voy a la hoja de datos y verifico. Para pregrado, entonces, desde 2007, o sea, desde B10 hasta H3, la fórmula me dice que es de 22.262. Vamos a verificar si nos quedó bien. Sí, miren acá, el mínimo es 22.262, es el número más pequeñito que hay acá. Ahora, ¿qué nos dice? Que cuál es el mínimo, ¿cierto? ¿Cuál es el mínimo de 2007 a 2013, pero ahora para especialización? Antes voy y miro, especialización va desde B11 hasta H11, ¿cierto?
Entonces lo mismo, shift igual, entonces mínimo, abro paréntesis, hago referencia a la hoja datos, que es donde están los datos que voy a hacer la fórmula. Ya se me olvidó, B11 hasta H11, ¿cierto? Y cierro paréntesis y doy enter, ¿cierto? Sí, B10, B11. Vamos a ir a verificar que el mínimo para especialización sea 27.533. Para vean, 27.533 es el número mínimo que hay, ¿cierto? Ahora para maestría y doctorado, entonces hago lo mismo, ¿cierto? Entonces si este es B11, aquí sería B12 hasta H12. Hay una forma más fácil de hacerla, pero no se las voy a decir porque entonces de pronto se pone a hacer todo así. Mínimo, abro paréntesis, entonces hago referencia a la hoja datos, sería va desde B12, la maestría hasta H12, cierro paréntesis y doy enter, ¿cierto? El mínimo para maestría, el mínimo número de docentes en el para año 2007-2013 para maestría es 22.027. Vamos a verificar si nos quedó bien. Miren que si nos quedó bien 22.027. Ahorita el doctorado que va desde B13 hasta H13. Entonces doctorado shift igual es mínimo, ¿cierto? Entonces fórmula mínimo que va desde B3, perdón, primero hago referencia a la hoja B13 hasta H13 y cierro paréntesis, y aquí está el mínimo de docentes que tiene doctorado entre 2007 y 2013 es de 5.292. 5.292 sí fue en el año 2007, fue el número mínimo de docentes registrados con doctorado. Y estas cifras son reales, son reales actualizadas de diciembre del 2013. Miren lo importante, muchos docentes no ascienden al doctorado, se quedan en el pregrado y así sucesivamente. Entonces, qué importante es seguir y seguir formándonos. ¿Bueno? Listo, ahora número máximo de docentes de 2007 a 2013. Entonces, si el mínimo se sacaba con min, el máximo con qué se sacará. Con max. Shift igual max para sacar el máximo. O sea, en esta nos están preguntando el mínimo y en esta nos van a preguntar el máximo. Entonces, max datos, porque la hoja se llama datos. Entonces va desde B10 para pregrado hasta H10 y doy enter. Entonces aquí tengo ya la fórmula, ¿cierto? Que para pregrado el máximo fue de 43.326, ¿cierto? Va desde B10 hasta H10. ¿De cuánto dijimos que era? De 43.326, 43.326, muy bien, quedó bien. Ahora el máximo de docentes de 2007 a 2013 con especialización. La especialización, recordemos que va desde B11 hasta H11. El máximo, ¿cierto? Entonces shift igual max. Abro paréntesis, hago referencia a la hoja datos. B11 hasta H11 y cierro paréntesis y doy enter. El número máximo de docentes con especialización se registró con 39.079. 39.079, si mirenlo acá, y fue para el año 2011. Ahora vamos con maestría y doctorado. Es una forma más sencillita de hacerlo. Vamos a verla, darle clic en la parte inferior izquierda de la celda, que el puntero se me ponga en forma de cruz, clic sostenido, arrastro y él me arrastra la fórmula, ¿cierto?
aquí vean B10, H10, B11, H11, B12 hasta H12 y B13 hasta H13, ¿cierto? B13 hasta H13. Listo. Ahora tenemos total de docentes mayores a 25.000 de 2007 a 2013 y promedio de docentes mayores a 25.000 de 2007 a 2013. Bueno, ¿esta cómo se hace? El ejercicio me está pidiendo un total de docentes, pero entonces, que siempre y cuando sean mayores a 25.000, ¿cierto? Sabemos que si me pide un total es una suma, pero hay un pero que sean mayores a 25.000. O sea, no me está pidiendo que los vuelva a sumar todos como acá. Me está pidiendo es que los sume, pero siempre y cuando sume los que sean mayores a 25.000. Entonces sería una suma condicional, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería? Shift igual sumar sí, ¿cierto? Como súmame, pero. Sumar sí. Abro paréntesis. Hago referencia a la hoja datos. Entonces, sumar si B10, porque en pregrado empieza desde el 2007 en B10 y termina en H10 2013, ¿cierto? Entonces, sumar si datos desde B10 hasta H10, punto y coma, cierro, abro comillas, utilizo el signo mayor si es mayor a 25.000. Entonces van a utilizar el signo mayor acá si es mayor a 25.000. ¿Sí? Aquí me falta el mayor, sino que es que tengo un teclado americano y eso está molestando un poquito. Entonces mayor a 25.000. Cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces aquí antes del 25.000 van a utilizar el signo mayor. Mayor que, ¿sí? Y dan enter y ahí les bota el resultado, ¿sí? Entonces básicamente es eso. Y ahora aquí en promedio docentes mayores a 25.000 de 2007 a 2013 hacen lo mismo, solo que ya no es sumar sí, sino que es promedio, ¿sí? Promedio sí y exactamente lo mismo. Bueno, ahora aquí en gráfico, vamos a ver en gráfico. Dice, calcule el número total de docentes de acuerdo a su nivel de formación de 2007 a 2013 e inserte una gráfica con los valores obtenidos. Entonces, número total de docentes por nivel de formación de 2007 a 2013. De 2007 a 2013. Número total de docentes por nivel de formación. ¿Cuál es el número total de 2007 a 2013? Entonces ahí se hace la suma. Desde B10 hasta H10. Entonces, shift igual a sumar, abro paréntesis, hago referencia a la hoja datos. Va desde B10 hasta H10. Cierro paréntesis y doy en desde B10 hasta shift igual suma datos desde B10 hasta H10 y doy enter, ¿cierto?
Ahora me piden especialización, maestría y magíster. Como todos están así debajito, B10 hasta H10, especializaciones B11 hasta H11, magíster es B12 hasta H12 y así. Entonces, para minimizar tiempo, simplemente pongo el puntero en la parte inferior izquierda, que se me ponga en tipo cruz, clic sostenido y arrastro hacia abajo y ya me botan los resultados, ¿sí? Ahora que me piden que inserte una gráfica, entonces ¿qué es lo que hago? Debo seleccionar todo el cuadro debo seleccionar el cuadro del cual quiero representar en una gráfica. Voy a dar clic donde dice insertar, voy a gráficos recomendados, quiero, y selecciono el gráfico que más me guste, ¿cierto? Cualquiera de estos tres. A mí me gusta, por ejemplo, este, y le doy a aceptar y automáticamente se me genera un gráfico. Entonces lo puedo mover, aquí lo puedo dar formato. Recuerden que dar formato es ponerle color y eso, como le gusta a mi amiga Lady, ponerle color y que se vean bien bonitas las cosas. Listo, ya entonces tenemos, solo nos falta la tabla dinámica. Elabora una tabla dinámica que nos muestre la cantidad total de docentes por año. Entonces, bueno, los invito a leer el módulo para que eh, descubran cómo insertar la tabla dinámica. Además, yo sé que ustedes ya saben todo esto, porque esto ya lo vieron con el ingeniero. Solo, solo esto es un repaso general de lo que ya se vieron, de lo que ya se vio, ¿sí? Es importante recordarlo. Entonces, nada, muchachos, les deseo muchos éxitos y en el transcurso de la semana iré subiendo más tutoriales referentes a este trabajo. Entonces, ya una vez realicen lo que les pide, que ya lo último es la tabla dinámica, lo guardan, van a archivo, guardar como, vamos a examinar. Recuerden que en descargas ustedes crearon una carpetica que se llama trabajo colaborativo 1. Vamos a crear una nueva carpeta que se llame aporte 1, taller en Excel realizado. Damos enter y lo guardamos. ¿Listo? Supongamos que ya esté todo, que ya está el gráfico insertado, ya está todos los campos de la hoja de cálculo insertados, ya esté todo. Recuerden que aquí en contactos no hay que hacer nada. Es la tabla dinámica la que nos falta y acá, pero ustedes ya saben cómo hacerlo, ¿cierto? Bueno, ya lo guardé. Entonces ahorita voy de nuevo al foro y voy de nuevo a responder. Entonces vamos a escribir cordial saludo, tutor y compañeros. Vamos a ver un momentico la guía. Dice, se llama actividad 1, ¿cierto? Entonces dice, realiza las actividades cuyas instrucciones se encontrará en cada una de las hojas del archivo elegido. Eso hace parte de la actividad 1. Recuerden que son 3 actividades. Entonces vamos a escapar acá, vamos a abrir un momentico el foro. Entonces, cordial saludo, tutor y compañeros, coma, adjunto, actividad 1, trabajo colaborativo, punto seguido, gracias. Y entonces vamos a darle clic en adjuntar, seleccionar archivo, vamos a descargas, vamos a trabajo colaborativo 1, vamos a ver donde dice aporte 1 taller en Excel realizado y le damos doble clic para que el archivo suba y le damos en publicar respuesta. Aquí se está guardando la respuesta y ya se publicó mi aporte. Mírenlo acá, cordial saludo tutor y compañeros, adjunto actividad 1, trabajo colaborativo, gracias, ¿cierto? Entonces ya aquí el profesor, al darle clic
en su aporte automáticamente se le generaría la descarga y puede observar y posteriormente calificar, ¿cierto? Miren, aquí se le genera la descarga al docente, él abre el archivo y puede entonces revisar su aporte para poderle calificar, ¿cierto? Recuerden que son tres actividades, ya hicimos una, faltarían las otras dos, que es lo de las cartas, que ya es más sencillo, son hacer 50 cartas, pero con una sola que hagan y la dupliquen 50 veces, pues es fácil, solo cambiar el remitente. Y la otra es la del PowerPoint. Bueno, entonces en el transcurso de esta semana subiré las otras dos actividades para que podamos hacer un buen trabajo colaborativo y entonces los compañeros que tengan diferentes archivos de Excel seleccionados puedan, por medio de este ejemplo, entonces desarrollar los suyos. En todas hay que sacar las mismas funciones, solo cambian los enunciados, ¿sí? Bueno, eso es todo y les deseo muchos éxitos y cualquier cosa que les pueda colaborar, se pueden comunicar conmigo por cualquiera de los medios. Bueno, gracias.